Ciudad de México, 26 de febrero, FCOM. Y en Amazon Web Services, AWS, el brazo de servicios en la nube de Amazon, anunció este lunes una inversión de $5.000 millones en una nueva región de centros de datos en Querétaro, Estado del Centro de México. Es la más importante inversión que hemos hecho en la historia de AWS en México, pero no significa que vaya a ser la única ni la última. Además, dijo, permitirá el desarrollo de todo tipo de nuevas empresas, en un marco en el que se espera que 98% de las empresas, en 2028 utilicen inteligencia artificial generativa. De hecho, AWS ha estado invirtiendo en el país desde 2015. Esta región convivirá con su denominada Local Zone en el mismo estado de Querétaro. Ceuta, 26 de febrero, F. Más de 60 inmigrantes, entre ellos unos 10 menores de edad, han entrado a nado en Ceuta en poco más de 24 horas en unos momentos de máxima presión migratoria por la vía marítima que ha obligado a un despliegue especial de la Guardia Civil de Salvamento Marítimo. La mayor parte de las entradas se han producido a través del espigón norte de Benzú, donde grupos de inmigrantes se lanzaban al agua desde la zona de Beliones en Marruecos para alcanzar a nado las costas ceotíes. En algunos casos se ha advertido que estos inmigrantes presentaban cortes y contusiones diversas después de haberse golpeado con las rocas. El elevado número de entradas supone la mayor concentración de inmigrantes en las costas en los últimos años, si bien desde principios de año ya se han registrado episodios de estas mismas características. En el caso de los menores son trasladados al Centro de Acogida de la Esperanza, mientras que los adultos son llevados a la Jefatura Superior de la Policía Nacional para ser identificados. El Tribunal Supremo ha rechazado modificar la rebaja de condena a un implicado en una violación grupal a una mujer en un descampado la noche de Halloween de 2016 en Palma. Tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, el procesado solicitó una revisión de su condena, y la audiencia rebajó la pena a 3 años y medio. La sujetaron entre los tres, le desgarraron la ropa y la manosearon durante varios minutos mientras ella se resistía. Después, 2 de ellos abandonaron el lugar, pero el tercero siguió forcejeando con la víctima y la penetró vaginalmente. La mujer presentó una denuncia en la policía al día siguiente. Barcelona, 26 de febrero, F. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que el PSOE ha demostrado que se actúa con transparencia y rapidez, como hay que actuar, en alusión al caso Koldo. Así lo ha dicho Álvarez en declaraciones a la prensa antes de pronunciar una conferencia en el CIDOB, en alusión a las investigaciones abiertas en torno a Koldo García, que fue asesor del exministro José Luis Ábalos, a quien el Comité Ejecutivo Federal del PSOE ha pedido este lunes por unanimidad que entregue en un plazo de 24 horas su acta como diputado. Hoy, Ábalos ha dimitido de su cargo como presidente de la Comisión de Interior en el Congreso, pero no ha renunciado a su acta de diputado a pesar de la petición del PSOE. Al respecto, Álvarez ha comentado, lo que ha demostrado el PSOE es que se actúa con transparencia y rapidez, como hay que actuar. Fs/MCN Videos. En el partido que Inter Miami empató 1-1 con la Galaxy por la segunda fecha de la MLS, Lionel Messi salió a la cancha con un nene de la mano. Lee también el mensaje de Jordi Alba. Lionel Messi después del golazo del Inter Miami Saints saliendo a la cancha con Messi esta noche en la Galaxy vs Inter Miami. Desde que el astro argentino desembarcó en Estados Unidos, ya lo fue a ver en varias ocasiones. El Inter Miami visitó el domingo por la noche a la Galaxy en el Dignity Health Sports Park por la segunda fecha de la temporada 2024 de la MLS. Dejan Joveljić abrió a los 75 la cuenta para el local, que sufrió la expulsión de Marco Delgado sobre el final. El ministro de Economía de Chubut publicó supuestos chats que contradicen a Nación por el envío de fondos. Crece la tensión entre el gobierno de Ignacio Nacho Torres y el de Javier Milei por el conflicto en la coparticipación. Foto, Facebook @Nacho Torres. Ignacio Torres, en la disputa que mantiene con el gobierno nacional por el descuento de fondos coparticipables, con la presencia del gobernador en la banca 28. En diálogo con Telam, Mena dijo que la convocatoria es para las 19 horas con la presencia del propio gobernador en la banca 28. El fuerte cambio en el financiamiento del FISU se dispuso a través del decreto 193/2024 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete, Nicolás Pozzi, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Chubut redobla la presión sobre el gobierno, irá a la corte para reclamar por los fondos de la coparticipación. Chubut redobla la presión sobre el gobierno, irá a la corte para reclamar por los fondos de la coparticipación. Foto, Reuters, Instagram @NachoTorres. La selección argentina va a jugar 2 amistosos como parte de la preparación para la Copa América, que se disputará del 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos, y ya tiene rivales confirmados, Ecuador y Guatemala. La selección argentina jugará ante Ecuador y Guatemala antes de la Copa América. Foto. AFP. En tanto, la Copa América comenzará 6 días después, el 20 de junio, con el partido inaugural entre Argentina y Canadá o Trinidad y Tobago, puesto que resta definir quién ocupará dicha plaza. En tanto, el público en general tendrá la oportunidad a partir del 4 de marzo a la misma hora. El encuentro ante El Salvador será en el estadio Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia el próximo 22 de marzo y el segundo, ante Nigeria, en el Coliseo de Los Ángeles el 26 de marzo. El fiscal Mario Villar pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por ser la jefa de la asociación ilícita que operó en la corrupción de la obra pública en Santa Cruz. Causa vialidad. ¿Qué pidió el fiscal y a quienes acusó Cristina Kirchner? Pidió que sea condenada como jefa de la asociación ilícita, y que se determine la pena correspondiente conforme la acusación fiscal en el debate. José Francisco López pidió que sea condenado como organizador de la asociación ilícita y que se determine la pena correspondiente conforme la acusación fiscal en el debate. Nelson Periotti pidió que sea condenado como organizador de la asociación ilícita y que se determine la pena correspondiente conforme la acusación fiscal en el debate. Lázaro Báez pidió que sea condenado como organizador de la asociación ilícita y que se determine la pena correspondiente conforme la acusación fiscal en el debate. El gobernador Axel Kicillof hará una presentación ante la Corte Suprema de Justicia por la quita de los fondos a la provincia, según indicaron a Buenos Aires 12 funcionarios de su administración. Según pudo confirmar este medio, en una conferencia de prensa pactada para las 16 horas en la gobernación, Kicillof anunciará una serie de acciones al respecto, e iniciará acciones judiciales. El análisis que expone el mismo legislador masista es que en caso de ir a la Corte la solución se dilataría mucho, y hay urgencias económicas. La provincia genera el 40% de los recursos y recibe solo el 22%, suele repetir en sus discursos Kicillof. El radicalismo lo ha mencionado en numerosas ocasiones y respalda esta discusión por la disparidad en la asignación de fondos que tiene la provincia de Buenos Aires. Los senadores que firmaron, a excepción de 2 misioneros y los 3 peronistas disidentes. El presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, encabeza desde hace semanas la voz de la oposición para exigir que Villarroel convoque a la sesión requerida por ese bloque para tratar el NU. A pesar de los reclamos de Unión por la Patria, la vicepresidenta y titular del Senado convocó a la reunión preparatoria de la Cámara Alta, en la que se designaron las autoridades, recién la semana pasada. Capital y el grupo de curas en Opción por los Pobres declararon su preocupación y repudio por la designación. Mientras que la organización H.I.J.U.S. Capital recordó que Pagotto calificó al fallo Muiña de la Corte Suprema de Justicia que había habilitado el beneficio del 2x1 para los genocidas como jurídicamente inobjetable. El cruce entre Ball y Francos comenzó este domingo, cuando el ministro del Interior publicó en su cuenta de X documentos que, según el funcionario, muestran el intercambio que Nación mantuvo con Chubut por el tema de la coparticipación. El 22 de febrero el ministro de Economía de Chubut me envió una nota solicitando una nueva operación de endeudamiento consistente en la emisión de un bono destinado íntegramente a la cancelación del saldo de la deuda que mantiene la provincia con el FFDP, aseguró Francos. Y desmiéntame si no le comunicó exactamente lo mismo al gobernador diciéndome que es político y es una decisión personal de Milei. El presidente explicó que la provincia chubutense tomó una deuda contra garantía de coparticipación y observó, sobre la retención de fondos hecha por Nación, cuando depositan la coparticipación, posteriormente se afecta la parte de la deuda y les llega el remanente. Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda emplear un texto y comprenderlo. El mandatario provincial habla a las 16 en el Palacio de la Gobernación, en el que será un discurso duro contra el gobierno nacional. El gobernador Axel Kicillof brinda desde las 16 horas una conferencia de prensa luego de que el presidente Javier Milei ordenó la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires.
Lo cierto es que el gobernador peronista es de los más apuntados por la administración libertaria que encuentra en él un polo de diferenciación. Fuentes de Balcarce 50 revelaron que el presidente tiene una cuestión personal con Kicillof, al que reconoce como un antagónico. Además, es uno de los más críticos con el gobierno y su política de ajuste a las provincias. Si bien la baja en este inicio es mayor, se especula con una recuperación de la actividad a partir de la segunda mitad del año que compense la caída actual. A 4 días de terminar el mes, el mercado automotor se encamina a cerrar febrero con un nivel de actividad bajo. En el acumulado hasta hoy de los primeros 2 meses del 2024, los patentamientos rondan los 48.678 vehículos, un 30% menos que en el primer bimestre del año pasado. En ese sentido, las rebajas en 0 kilómetros llegan al 25%, en casos puntuales, sobre los precios de lista. Recién en el puesto 8 y 9 aparecen 2 importados, Toyota Yaris y Jeep Renegade, y el 10º lugar lo ocupa el Renault Kangoo. Se trata de 9 senadores de espacios no alineados con Unión por la Patria que exigieron que se realice el debate de la norma dictada por Javier Milei. Senado. La oposición cuenta con el número para rechazar el NU de Milei. Varios senadores de bloques federales enviaron un pedido a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarroel, en el que solicitaron una sesión especial para el tratamiento del NU 70-2024 de desregulación de la economía. La semana pasada comenzó a funcionar la comisión bicameral, por lo que se suma más presión al gobierno para dar el debate en el recinto de la norma dictada por el presidente Javier Milei. Pedido sesión NU senadores bloque federal.pec Senado. La oposición lograría el número para rechazar el NU de Javier Milei. La nota fue enviada el viernes pasado e ingresó esta mañana a la Cámara Alta. La Cámara de Casación dio inicio a las audiencias de apelación en la causa más resonante de los últimos años. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal reclamó que se revoque el sobreseimiento de Cristina Kirchner por la figura de asociación ilícita, y que el resto de sus exfuncionarios que fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal 2 también tienen que ser penados por haber sido miembros de dicha asociación ilícita, conformada con el supuesto objetivo de defraudar al Estado. Mientras que pidió que se eleve la condena a CEGK de 6 a 12 años de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por lo que en el debate solo quedó establecida la interpretación del Ministerio Público sobre lo que decían los WhatsApp.